Rusia creyó que ya había visto todo en Crimea. La fortaleza ya se había convertido en una carga, ya que los drones ucranianos arruinaron la logística, destrozaron el transporte marítimo y parecían volar por toda Crimea cada noche para destruir defensas aéreas, depósitos y otros objetivos. Pero Rusia debería saber, ya que Ucrania siempre tiene más trucos bajo la manga. Y lo que vimos fue uno grande. Los buzos de la unidad Omega de Ucrania acaban de lograr lo impensable. Operando muy por detrás de las líneas enemigas, han hecho algo de lo que un guionista de Hollywood estaría orgulloso de haber inventado. Esto le indica a Rusia que la batalla por Crimea se ha intensificado. Ucrania ya no solo está atacando desde lejos. Puede llevar gente a la península. Comenzaremos con lo básico. El 17 de julio se dio a conocer la noticia de que Ucrania había realizado otro ataque contra la base aérea de Saki en Crimea. Este fue el cuarto ataque contra Saki en el transcurso de un mes, y causó bastantes daños. Los operadores de Ucrania esperaron su momento para atacar. En lugar de intentar atacar a las aeronaves rusas mientras estaban escondidas en los hangares, operadores ucranianos dejaron que esas aeronaves empezaran a rodar. Falsa esperanza para tontos rusos. Mientras Ucrania esperaba, un Su-24M salió a la pista. Estaba por despegar cuando atacaron los drones de Ucrania. Dos impactaron el Su-24M en un ataque preciso, mostrando la efectividad de los drones ucranianos. El primero acertó en la nariz del Su-24M, rompiéndola en pedazos, mientras el piloto, a solo unos centímetros de distancia, observaba. Mientras la nariz se desmoronaba, el segundo dron ucraniano impactó los tanques de combustible y destruyó por completo el caza ruso. Las imágenes ya se compartieron. No cabe duda de que Ucrania hizo lo que dijo que había hecho. Podemos ver uno de los drones de Ucrania con el Su-24M en la mira, descendiendo rápidamente y luego logrando un impacto. De un solo golpe, las operaciones aéreas rusas en Crimea se volvieron más costosas. El Kremlin debe apresurarse a encontrar un avión de combate para enviar a la península en conflicto y reemplazar el Su-24M perdido. Pero esa no es la verdadera historia. Aunque el cuarto ataque a Saki en un mes fue impresionante, si nos quedamos solo con lo básico, este ataque fue distinto a todo lo que Ucrania había hecho antes en Crimea. Usualmente te hablaríamos de drones lanzados desde el continente o desde drones marítimos en el Mar Negro al informar sobre estos ataques. No esta vez. El último éxito de Ucrania no vino de sus operadores de drones habituales. En una historia digna de película, Ucrania envió buzos de combate directamente a Crimea para lanzar el ataque a la base aérea de Saki. Esos buzos son miembros del Centro de Fuerzas Especiales Omega de la Guardia Nacional de Ucrania y están preparados para misiones que el soldado ucraniano común no puede realizar. Omega es especial. Pese a que rara vez reciben atención en la guerra de Ucrania contra Rusia, los operadores de Omega son de lo mejor que tiene Ucrania. El Centro de Fuerzas Especiales Omega cuenta con 8 destacamentos, todos conocidos como Omega por la cohesión de la unidad y su habilidad para operar en las sombras. La misión de Omega es sencilla: garantizar la seguridad nacional y la defensa combatiendo el terrorismo y repeliendo la agresión armada contra Ucrania. En el contexto de la llamada Operación Militar Especial de Putin, eso significa básicamente encontrar algo ruso y destruirlo. Solo los operativos de élite ucranianos integran Omega. Se cree que el centro cuenta con entre 501 y 1.500 militares, según informa Militaryland, y todos esos miembros son especialistas altamente capacitados. Paracaidistas, expertos en guerra montada y otros que han pasado sus carreras entrenando para circunstancias muy específicas, llegan a Omega. Y claro, están los buzos de combate, los protagonistas de Saki. No sabemos mucho sobre la naturaleza precisa de la operación que Omega llevó a cabo en Saki. Eso es de esperarse. Un centro como Omega no va a divulgar cada aspecto de una operación clandestina después de los hechos. Una estrategia que funcionó antes puede volver a funcionar si Rusia no sabe cómo se hizo. Sabemos algo por una publicación en Telegram del comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, Oleksandr Pivnenko. En su publicación del 16 de julio, Pivnenko dijo: "Nuestras fuerzas especiales del Centro de Operaciones Especiales Omega destruyeron un bombardero ruso Su-24M en el aeródromo militar de Saki, en la Crimea temporalmente ocupada. La operación exitosa fue realizada por buzos de combate del Centro de Operaciones Especiales Omega, quienes nuevamente demostraron su capacidad para realizar ataques precisos contra objetivos enemigos muy por detrás de las líneas enemigas". Más información de United 24 Media indica que la operación requirió 3 semanas de preparación. Se realizó con apoyo de la Fuerza Aérea y el Servicio de Seguridad de Ucrania.
Pivnenko después compartió algunos detalles de la operación. El objetivo se identificó días antes del asalto de los buzos. La Guardia Nacional sabía que Rusia tenía un Su-24M en Saki, probablemente usado para lanzar misiles a Ucrania continental. La planificación continuó mientras las fuerzas especiales Omega se preparaban para infiltrarse en Crimea, desde donde lanzarían drones para atacar el Su-24M. Más allá de eso, solo podemos suponer basándonos en lo que sabemos del trabajo de los buzos de combate. Esos buzos debieron ser enviados a Crimea de alguna forma, quizás usando una lancha patrullera o sumergible para ocultarlos. También habrían tenido que enfrentarse a los desafíos de navegar hasta una zona costera en Crimea, donde pudieran lanzar sus drones y luego escapar. No olvides que también tuvieron que transportar los drones. Todo esto mientras se ocupaban de los aspectos de navegación de la misión, que implican nadar bajo el agua, enfrentando mareas y corrientes para lograr su objetivo. Cualquier error habría sido costoso. Llegar al lugar costero equivocado habría terminado la operación antes de empezar. Claro, esos buzos de combate tenían las herramientas para ayudarlos. Ahora, las tabletas impermeables ya están disponibles para muchos que cumplen esta función, brindando ayuda de navegación con GPS y posicionamiento satelital Doppler. Pero aún así, la tarea era enorme. Entrar en Crimea, realizar un ataque con drones perfectamente sincronizado en Saki y luego salir de nuevo. Te dijimos que eran especialistas, ahora lo entiendes. Hay cierto precedente para este tipo de operación. En los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, Rusia tomó la isla de las Serpientes tras un breve bombardeo. Los guardias ucranianos, capturados, dijeron a los invasores que se fueran al diablo cuando les ordenaron abandonar la isla. La isla de las Serpientes fue una victoria bastante grande para Rusia. Si Rusia la hubiera mantenido, la ubicación de la isla en el occidente del Mar Negro la habría convertido en el lugar perfecto para instalar defensas aéreas. Además, la isla, de menos de 1 kilómetro de largo, estaba en una ruta marítima utilizada por Ucrania para enviar barcos mercantes por el Mar Negro a aguas internacionales. Rusia empezó a usar la isla de las Serpientes para sus maniobras tras capturarla. El 30 de junio de 2022, las fuerzas de Putin anunciaron su retirada, supuestamente como un gesto de buena voluntad hacia Ucrania. Informa Osprey Publishing. Ucrania dudaba que las fuerzas rusas se hubieran ido. ¿Qué buena voluntad puede tener una nación que intenta someter a Ucrania? Así que, el 7 de julio de 2022, los buzos de combate del Centro de Operaciones Especiales Marítimas número 73 de Ucrania fueron llamados a la acción, acercándose en secreto a la isla de las Serpientes en vehículos submarinos. Esos buzos, entrenados por el Special Boat Service del Reino Unido, desembarcaron y revisaron la isla de las Serpientes para comprobar las afirmaciones de Rusia. Efectivamente, los buques de guerra rusos pronto se acercaron, diciéndole a Ucrania que la buena voluntad rusa llega tan lejos como la capacidad de Putin para pensar en el futuro de su propio país. Los buzos se retiraron, pero ya había un plan establecido. Desde entonces, los buzos de combate ucranianos participaron en asaltos en la flecha de Kimborn, que también le da a quien la controla cierto control sobre el tráfico del Mar Negro y el río Dnieper. Esos buzos tienen mucha experiencia. Creemos que esa experiencia se puso a prueba en Crimea contra la base aérea de Saki, y los buzos de Ucrania pasaron esa prueba con gran éxito. Aún así, esto sigue siendo especulación. Omega no debe ni quiere revelar sus secretos. Sin embargo, sabemos algo sobre la operación Saki que la Guardia Nacional de Ucrania no ha revelado, pero que desde entonces ha sido reportado. Antes de revelar ese dato revelador, recuerda que ves el programa militar. Si te informas en nuestro canal, tenemos mucho más para ti. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para asegurarte de ver lo que viene después. Los buzos de combate ucranianos y los detalles de su labor pueden ser confidenciales, pero los drones que usaron para destruir el Su-24M de Rusia no lo están. Los buzos usaron los famosos drones Hornet con inteligencia artificial, que se han convertido en una característica principal de la campaña de bloqueo logístico que Ucrania está usando para aislar Crimea, solo que no eran Hornet como los conocemos. En un informe de seguimiento del 17 de julio sobre el desastre ruso en Saki, los medios de United 24 informaron que la misión de buceo de combate de Ucrania también sirvió para probar una versión mejorada del dron Hornet. Esta versión mantiene el sistema de guiado con IA que lo hizo tan efectivo en Ucrania ocupada. Sin embargo, fue optimizada por los técnicos de Omega en una versión de ala fija, capaz de volar mucho más lejos que el Hornet original. Eso es enorme para Ucrania. Con esta nueva versión del Hornet, que según se informa cuesta entre $10,000 y $11,000, Ucrania puede obligar a Rusia a replegar aún más sus fuerzas aéreas en Crimea, lo que reduce la eficacia del lanzamiento de misiles y bombas planeadoras desde la península de Crimea. También implica unos costos alarmantes para Rusia.
Un solo Su-24M le cuesta a Rusia alrededor de $25 millones por unidad. Ucrania destruyó uno con drones que costaron unos $20.000 en total. Es un gran retorno de inversión. Ahora que Ucrania desarrolló el nuevo Hornet, junto con su innovador método de enviar buzos de combate a Crimea, Rusia sabe que tiene un problema de varios millones de dólares entre manos. Y si no es un Su-24M la próxima vez, y si Ucrania usa sus Hornets mejorados para destruir un Su-35 de $85 millones, ahora eso es una posibilidad muy real, esto solo motivará a Rusia a replegar aún más su poder aéreo hacia el interior de Crimea, y quizás incluso fuera de la península por completo. La catástrofe de Crimea de Putin continúa. Y esto es lo que nos dice la asombrosa operación de Omega. Ucrania ha ideado un método para llevar soldados a Crimea sin lanzar el tipo de asalto anfibio a gran escala que casi con certeza terminaría en desastre. Ucrania simplemente no tiene los recursos que necesita para un asalto de ese tipo. La Marina de Ucrania actualmente no tiene buques de guerra. Son principalmente buques patrulleros y buques antiminas, lo que impide un asalto anfibio tradicional. Ucrania podría liberar Crimea con una fuerza grande, pero trasladarla a la península siempre será un problema. Asaltar las playas de Crimea también es un ataque muy evidente. Las defensas rusas estarían a plena capacidad, y Ucrania tendría que sufrir muchas bajas para que un ataque así fuera posible, aunque tuviera los buques de desembarco necesarios para un asalto total. Nada de esto ha impedido que Rusia entre en pánico. En un informe del 17 de junio, el Kyiv Independent informó que Rusia reforzaba sus defensas costeras en Crimea ante posibles desembarcos ucranianos. Ahí sabes que una nación tiene miedo. Prepararse para una invasión que es tan poco probable nos dice que el mando ruso anda como pollo sin cabeza cuando se trata de Crimea. Lo que vimos con los buzos de combate Omega es Ucrania haciendo lo que ya ha hecho varias veces contra Rusia, desafiando todas las expectativas. Rusia anticipaba desembarcos ucranianos, pero no que un pequeño equipo de buzos con nuevos drones Hornet se infiltrara en Crimea, lanzar un ataque contra un aeródromo ya castigado que destruyó un Su-24M y luego volver a salir. Esto es un agravamiento de la crisis de Crimea de Putin, ya que Ucrania le ha demostrado a Rusia que todas las defensas que intenta construir no pueden hacer nada para detener a un país que se ha convertido en uno de los principales expertos mundiales en guerra asimétrica. Esto no fue una contraofensiva para recuperar Crimea, fue una operación precisa, y probablemente empezaremos a ver que Ucrania realiza más de este tipo de operaciones a medida que el control de Putin sobre Crimea se desmorona. Al final, Rusia no se irá de Crimea con estrépito, se irá en silencio. Esto se entiende al ver Crimea en un contexto más amplio. Aunque la operación de Omega fue impresionante, solo fue otro golpe para una fuerza de ocupación rusa ya aturdida. Saki por sí solo lo demuestra. El poder aéreo de Rusia ya se ha reducido al punto de que solo puede usar sus aviones de combate y bombarderos para poco más que despegar de los aeródromos, merodeando esos aeródromos para lanzar misiles y bombas y luego aterrizar. Rara vez hay salidas rusas más allá de los territorios ocupados, lo cual podría tener algo que ver con que Ucrania ya ha destruido 438 aviones rusos y 354 de sus helicópteros, según informó Ucrania el 20 de julio. Aeródromos como Saki ahora son el sustento de toda la campaña aérea de Rusia. Si esos aeródromos son comprometidos, la estrategia de Putin de usar Crimea para lanzar ataques aéreos contra Ucrania está en serios problemas. Y Saki está comprometido, y de manera grave. Como mencionamos, la operación Omega, que destruyó un Su-24M en la base aérea de Saki, es solo una de 4 realizadas por Ucrania en el último mes. Solo un par de semanas antes, el 3 de julio, el Kyiv Post reveló que Saki había sido atacada con un ataque de drones tan potente que destruyó o dañó 7 aeronaves, incluyendo Su-30 y Su-24M. Ese ataque ocurrió tras otro, realizado solo días antes, cuando drones ucranianos lograron 5 impactos confirmados en hangares en Saki. Uno de esos ataques con drones causó un incendio en un hangar que Rusia usaba para guardar un Su-30SM. Si Rusia no ha recibido el mensaje, lo vamos a dejar claro para cualquiera de sus bots que estén viendo este video. La base aérea de Saki ya no es segura. Lo mismo aplica al resto de Crimea. Llamamos a lo que ocurre en esa península una catástrofe para Putin, y no usamos esa palabra a la ligera. Los buzos de combate de Omega completaron su operación mientras Crimea ha sido aislada por una enorme campaña ucraniana que ha cortado las arterias logísticas en el continente y está destruyendo barcos de suministros y combustible en el mar de Azov en este mismo momento. La península enfrenta una grave crisis energética debido a estos ataques. El combustible se está agotando en las gasolineras, si es que los ocupantes encuentran alguna con existencias.
También hay apagones intermitentes en Crimea. Ucrania ataca subestaciones y plantas termoeléctricas. En los 10 días previos al 16 de julio, Ucrania había atacado 147 buques cisterna de combustible, intentando transportar gasolina y diésel a Crimea por el mar de Azov. La campaña de Ucrania también se está expandiendo hasta el punto de que lanzó 7.028 ataques exitosos de alcance medio contra Rusia en junio. Esa cifra es casi el doble de los 3.800 ataques exitosos del mes anterior. Esto muestra una escalada, no una disminución. Lo que lograron los buzos de combate de Omega podría considerarse un ataque intermedio en sí mismo, aunque hecho de una forma que no habíamos visto antes. La operación de Omega también evidencia que Rusia ya no controla las aguas que rodean Crimea. El Mar Negro pasó de ser un recurso de ataque de Rusia contra Ucrania continental a un lastre que ahora le sirve a Ucrania como ruta para operaciones como la reciente misión de buzos de combate. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo lo mismo el 5 de julio, cuando dijo que Rusia perdió el Mar Negro. Es difícil discutirlo. Ucrania, sin marina, recordemos, ha destruido sistemáticamente los buques de guerra que conforman la flota del Mar Negro, hasta el punto de que lo que queda de la flota rusa ahora se esconde lo más lejos posible de los drones y misiles ucranianos. Ucrania ha realizado 33 ataques contra los principales buques de combate, 34 contra buques de desembarco rusos y 23 contra embarcaciones auxiliares. La campaña en el Mar Negro ha vuelto las aguas de Crimea más peligrosas para los ocupantes rusos que para los defensores ucranianos. Tan peligrosas que ahora Ucrania puede enviar buzos de combate a la propia Crimea. Esta transformación del Mar Negro, de ser un activo a convertirse en un pasivo, se extiende hasta la propia Crimea. La clave de las ambiciones imperialistas de Rusia en Ucrania debería ser un símbolo. Rusia tomó Crimea casi sin luchar en 2014. Putin ha usado eso para presionar constantemente a Ucrania y promociona Crimea como el destino ideal para la gente acomodada de Rusia. Ahora es una zona de guerra sin combustible, poca comida y sin electricidad, y casas ardiendo en bases aéreas. Muchos ocupantes en Crimea quizá nunca sepan lo que Omega logró, al menos no hasta mucho después de que haya ocurrido. Rusia hará todo lo posible por ocultar esta notable operación de buceo de combate a su gente. Pero ocultar lo sucedido no cambia nada. Ucrania ya está aislando Crimea. Ahora tiene una nueva forma de atacar y Crimea ha perdido potencial ofensivo. Los buzos Omega de Ucrania acaban de lograr lo impensable en Crimea. En la mañana del 17 de diciembre 2024, el teniente general Igor Kirillov salió de un bloque de apartamentos en la avenida Ryazansky, en el sureste de Moscú, a unos 7 kilómetros del Kremlin. Él era el jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, uno de los oficiales de más alto rango en todas las Fuerzas Armadas rusas, en pleno corazón de la capital mejor protegida del país. Había un scooter eléctrico estacionado cerca de la entrada. Cuando Kirillov y su asistente lo pasaron, el scooter explotó. Posteriormente, medios estatales rusos calcularon que el artefacto tenía unos 300 gramos de equivalentes de TNT, suficiente para romper las ventanas del edificio al otro lado de la calle. Ambos hombres murieron al instante. En cuestión de horas, una fuente dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, confirmó a varios medios occidentales que esta había sido su operación, llevada a cabo un día después de que los fiscales ucranianos acusaran formalmente a Kirillov de supervisar el uso de armas químicas prohibidas. Ahora piensa en lo que eso realmente significa. Durante años, Rusia le dijo a su propia gente y al mundo que su territorio era intocable. La guerra en Ucrania era algo que sucedía lejos, en tierra ajena, y Rusia tenía todo bajo control y estaba ganando. Aún así, uno de sus principales generales fue asesinado por una bomba en una motoneta, a minutos en auto de la Plaza Roja. Ya sea asesinato o magnicidio, esto era solo la parte visible de algo que se gestó silenciosa y pacientemente por más de una década. Vamos a repasar cómo los servicios de inteligencia de Ucrania pasaron de ser unos servicios destrozados, infiltrados y medio colapsados en 2014 a convertirse en una de las fuerzas encubiertas más temidas del planeta y mostrar el papel que la CIA jugó en su construcción. Para entender cómo llegamos aquí, necesitamos regresar a 2014, cuando Rusia tomó Crimea y desató la guerra en Donbass. Los servicios de seguridad de Ucrania no solo eran débiles, también estaban comprometidos internamente. De hecho, la sede de la SBU en Lugansk, que está en el propio Donbass, fue asaltada en abril de 2014 durante el preludio de la guerra en el Donbass. Un análisis de Marek Siebiek
Un oficial de la Agencia de Seguridad Interna polaca y especialista en operaciones del servicio secreto ruso sugiere que el SBU ya había sido infiltrado por los servicios secretos rusos. Los hechos básicos de ese día no están en disputa. El 6 de abril de 2014, una multitud se abalanzó hacia el edificio regional de la SBU y para cuando terminó, la sede había caído y su arsenal estaba vacío. Un arsenal de rifles militares, granadas y explosivos desapareció, suficiente para armar la insurrección que iba a envolver el Donbass y desatar la guerra. Y la manera en que cayó el edificio es peculiar. A los oficiales que estaban dentro, incluidos hombres de la unidad Alfa de élite, se les ordenó entregar hasta sus pistolas de servicio. El almacén de armas estaba asegurado con minas falsas. Una guarnición cercana de 12.000 soldados no envió refuerzos. Los detenidos arrestados la noche anterior fueron liberados entre la multitud, donde de inmediato ayudaron a liderar el asalto. Tomados individualmente, cada uno de estos podría atribuirse al pánico o a la incompetencia. Tomados en conjunto, el analista polaco argumentó que el edificio en realidad fue abierto desde adentro. Su argumento es que Rusia no necesitaba reclutar oficiales, ya que podía apoyarse en los políticos locales que los controlaban, los padrinos del Partido de las Regiones, con redes en la policía y la administración, y el propio servicio de seguridad. Pero incluso esto fue en realidad una coincidencia. La prueba de lo débil que era el SBU en ese momento fue el testimonio del hombre que se hizo cargo de él después de la revolución, Valentin Naly-Nalyevichenko. Dijo que heredó un servicio que estaba vacío, ya que su liderazgo anterior había huido a Rusia o Crimea, sin archivos operativos y sin armas dejadas atrás. Ha descrito a la agencia como fuertemente infiltrada por el FSB de Rusia y afirmó ser el primer jefe del SBU que realmente comenzó a detener a oficiales del FSB dentro de Ucrania. Nada de eso prueba lo que pasó en Lugansk, pero te dice que el terreno era propicio. Cuando el encargado del servicio dice que estaba lleno de agentes rusos, la cuestión de si uno de sus puestos avanzados fue entregado en vez de perderse, deja de ser una teoría de conspiración y se convierte en una pregunta razonable. Así que ese es el desastre del que partió Ucrania. El país podría volver a caer en la órbita de Rusia, con los herederos de la KGB al mando, o podría intentar construir servicios genuinamente democráticos y orientados hacia Occidente a partir de los escombros. Kiev eligió el segundo camino. El hombre que se volvió central en esa reconstrucción fue Valery Kondratyuk, quien primero trabajó dentro del SBU y después tomó el mando del HUR, el Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania. En 2015, según investigaciones del Washington Post y el New York Times, la CIA ayudó a impulsar la creación de una nueva unidad especializada del SBU llamada la Quinta Dirección, que combinaba la contrainteligencia con operaciones especiales. Esa unidad empezó a crear redes de agentes en territorio ocupado, realizando vigilancia y algunas de las primeras acciones encubiertas de Ucrania contra fuerzas proxy rusas. Nada de esto era seguro, y los estadounidenses eran muy cautelosos, con razón. Sabían que la inteligencia ucraniana estaba infiltrada por fuentes rusas, y les preocupaba que cualquier cosa que compartieran llegara a un escritorio en Moscú en cuestión de días. Así que Kondratyuk decidió no dejarlo al azar. Entregó un montón de documentos militares rusos ultrasecretos, básicamente como un regalo, para demostrar que Ucrania tenía acceso valioso y la disciplina para protegerlo. El exoficial de operaciones de la CIA, Ed Bogin, quien dijo a David Kiryachenko de Forbes que la mentalidad ucraniana en esos años era similar a la de los estadounidenses tras el 11 de septiembre, los oficiales ucranianos superaron décadas de desconfianza soviética antes de que los estadounidenses se abrieran. Y cuando un lado entrega constantemente información útil y precisa y demuestra que puede guardar un secreto, el otro lado empieza a compartir más a cambio. Así que durante años los ucranianos cumplieron. Y aquí está la parte importante para la historia. Ucrania no era solo un receptor pasivo de ayuda estadounidense. Muchos ucranianos hablan ruso como lengua materna, y los idiomas en sí están estrechamente relacionados. Muchos también tienen familia, amigos y conocen íntimamente la cultura del país contra el que luchan. Ucrania comprendía a Rusia como ningún servicio occidental podría hacerlo jamás, y eso le permitió reunir inteligencia para la CIA. A su vez, la CIA estaba obteniendo una ventana extraordinaria al ejército ruso y su toma de decisiones. Entre las contribuciones destacadas hubo material interceptado que ayudó a establecer la participación rusa en el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines en 2014 sobre el este de Ucrania y a perseguir a los operativos rusos
Unidos detrás de la interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016, elección. Para la víspera de la invasión a gran escala en 2022, la cooperación supuestamente incluyó unas 12 bases avanzadas secretas en la frontera de Ucrania con Rusia, construidas y equipadas con apoyo de la CIA, desde donde oficiales ucranianos rastreaban tropas rusas y operaban sus redes. Según un relato, los ucranianos estaban generando más inteligencia sobre Rusia de la que los estadounidenses podían procesar completamente en la estación de la CIA en Kiev. Ambos servicios empezaron a operar juntos en otras regiones, lo que en inteligencia representa el mayor nivel de confianza posible. De este periodo surgió una nueva generación de oficiales desvinculada del pasado soviético y formada solo por personas nacidas en la Ucrania independiente. Por mucho, el más importante de ellos fue Kirilo Budanov. El New York Times informó en febrero de 2024 que Budanov sirvió en la Unidad 2245, una formación de inteligencia militar de élite que trabajó estrechamente con la CIA después de 2015. Su especialidad era recuperar equipo militar ruso, equipo de comunicación y otros dispositivos que podían ser desmantelados y analizados por expertos ucranianos y estadounidenses. Budanov llegaría a liderar la HUR y los oficiales entrenados en esos años ahora ocupan los puestos más altos en casi todas las organizaciones de inteligencia y seguridad ucranianas. Ellos fueron los arquitectos de las campañas que te mostraremos. Ahora, una característica de ese sistema es que Ucrania tiene dos servicios principales que compiten abiertamente entre sí. Está la HUR, la Dirección de Inteligencia Militar, enfocada principalmente en el extranjero, y la SBU, el Servicio de Seguridad Interna. La competencia entre la inteligencia nacional y extranjera, así como las operaciones encubiertas, impulsa a ambos servicios a mejorar y a obtener resultados. Lo aceptes o no, la llamada rivalidad ha producido una serie extraordinaria de operaciones, y en ningún lugar esa competencia ha sido más visible que en el mar. Pero antes de llegar ahí, asegúrate de suscribirte al programa militar para ver todos los detalles militares de las operaciones que vamos a mencionar y mantenerte al tanto de todas las noticias sobre la guerra en Ucrania y la geopolítica global. Ahora, cuando Rusia invadió en 2022, Ucrania prácticamente no tenía una armada propiamente dicha. Había perdido la mayor parte de su flota cuando Rusia tomó Crimea en 2014 y Ucrania hundió su propia fragata insignia en los primeros días de la guerra para evitar que cayera en manos rusas. Sobre el papel, Rusia dominaba el Mar Negro, bloqueó puertos ucranianos, cortó exportaciones de grano que alimentaban desde el norte de África hasta Medio Oriente y lanzó misiles de crucero a ciudades ucranianas. Pero en abril de 2022, el crucero Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro, se incendió y hundió. Ucrania lo había alcanzado con 2 misiles antibuque Neptuno de fabricación nacional. Aunque es importante destacar el éxito militar de Ucrania, fueron los servicios de inteligencia de Estados Unidos quienes señalaron la ubicación del Moskva y los servicios ucranianos quienes actuaron con esa información. El Moskva se convirtió en el primer buque insignia ruso perdido en combate desde la guerra ruso-japonesa de 1905 y perderlo obligó a Rusia a retirar sus barcos y actuar con más cautela. Esto generó un nuevo problema para Ucrania, resuelto después por el dron naval. Aquí la improvisación ucraniana se volvió realmente revolucionaria. El SBU creó el dron marino Sea Baby, hecho al principio con partes de motos acuáticas, lanchas motoras y componentes electrónicos comerciales. Como parte de esa rivalidad, la AKUR creó el dron Magura para mantener operaciones contra puertos rusos, especialmente en Crimea. Estas máquinas eran pequeñas, rápidas, pegadas al agua y difíciles de detectar, estaban equipadas con explosivos y podían controlarse a cientos de kilómetros mediante enlaces satelitales. Así, dos agencias ucranianas rivales habían creado cada una flota robótica desde cero. En febrero de 2024, un enjambre de drones Magura Baby 5 hundió una corbeta misilera cerca de Crimea. 2 semanas después, hundieron el buque de desembarco César Kunikov. En marzo, hundieron el buque patrullero Sergei Kotov, una embarcación que Ucrania estimaba en $65 millones, destruida por drones que cuestan una mínima fracción de eso. Según varias estimaciones occidentales, para marzo de 2024, Ucrania hundió o inutilizó 1/3 de la flota rusa del Mar Negro, obligando al resto a trasladarse al este, a Novorossiysk, a cientos de kilómetros de Crimea, demasiado lejos para amenazar la navegación ucraniana o defender la península que se suponía que debían proteger. La misma campaña, junto con repetidas operaciones del SBU, golpeó el puente de Kerch, el vínculo
vínculo simbólico y logístico entre Rusia y la Crimea ocupada, por el que Vladimir Putin había conducido personalmente un camión para inaugurarlo en 2018. Luego, los drones comenzaron a hacer cosas que nadie había hecho antes. En el último día de 2024, un dron Magura disparó un misil modificado de búsqueda infrarroja y derribó 2 helicópteros rusos Mi-8 frente a la costa de Crimea. Fue la primera vez en la historia que un dron naval destruyó una aeronave militar. La primavera siguiente, según funcionarios ucranianos, una Magura BB-7 mejorada, equipada con misiles Sidewinder de fabricación estadounidense, derribó 2 cazas rusos Su-30 sobre el Mar Negro. Pero eso es solo parte de cómo los servicios de inteligencia de Ucrania ayudaron directamente en el esfuerzo bélico. Para ver el panorama completo, debemos volver a tierra firme y a la campaña de la que formó parte la muerte de Kirillov. Esa muerte fue solo una línea en un extenso registro y varios ataques previos nunca fueron reivindicados oficialmente. En agosto de 2022, un coche bomba cerca de Moscú mató a Daria Dugina, la hija de un destacado ideólogo nacionalista ruso. Posteriormente, funcionarios de inteligencia estadounidenses evaluaron que elementos del gobierno ucraniano estaban detrás de esto, lo cual Ucrania negó. En la primavera de 2023, una bomba escondida en una estatuilla mató al famoso bloguero de guerra ruso conocido como Vladlen Tatarsky en una cafetería de San Petersburgo. Rusia inicialmente culpó a Ucrania y encontró a un activista político ruso que en realidad entregó la estatuilla. Como indican los informes de Ucrania un año después, la operación fue orquestada por los servicios secretos de Ucrania. El activista ruso fue usado como la pieza más prescindible, degradando aún más la influencia y prestigio de los servicios rusos. El evento también mostró cuán despiadadas se volvieron las operaciones, utilizando a ciudadanos rusos en operaciones contra el gobierno ruso, con 42 bajas en un esfuerzo por eliminar a estrategas militares prominentes, analistas y cualquier persona cercana a Putin. Y conforme la guerra continuaba, ese ritmo aumentó. Los objetivos estaban cada vez más arriba en la cadena de mando. En abril de 2025, un coche bomba en Balashishka, justo al este de Moscú, mató al teniente general Yaroslav Moskalik, subdirector de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor General ruso, quien participó en las conversaciones de alto el fuego del formato de Normandía. Días después, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó haber recibido un reporte del jefe de inteligencia exterior sobre la liquidación de altos mandos rusos y afirmó que la justicia siempre llega, aunque no mencionó directamente a Moskalik. En diciembre de 2025, otro coche bomba en Moscú mató al teniente general Fainil Savarov, y en junio de 2026, un comandante de artillería llamado Damir Davidov fue asesinado en ese mismo barrio de Balashishka, a menos de 1 kilómetro de donde murió Moskalik. Podrías preguntarte qué logra esto realmente en lo militar. Matar a un general no gana una guerra, y esa es una evaluación justa. Los ucranianos argumentan que el valor aquí es en parte psicológico, tanto para los ucranianos que ven a los criminales de guerra rindiendo cuentas como para una audiencia occidental que aprende que el alcance de Ucrania va más allá de lo que cualquiera había reconocido. Pero también hay una lógica más fría. Estos asesinatos muestran a los oficiales rusos que ni un uniforme ni un escritorio en Moscú son seguros para planear la guerra contra Ucrania. Obliga a los servicios de seguridad rusos a gastar muchos recursos internamente, protegiendo a los suyos y buscando filtraciones, en vez de enfocarse en el frente. Los servicios secretos de Ucrania también preparan las mayores sorpresas en el campo de batalla. Las redes de agentes que la Quinta Dirección y la HUR construyeron dentro del territorio ocupado proporcionaron información de objetivos a las fuerzas ucranianas, permitiendo ataques precisos de largo alcance con drones sofisticados y misiles de nuevo desarrollo. Y cuando Ucrania sorprendió al mundo en agosto de 2024 al cruzar la frontera hacia Kursk, la primera toma de suelo ruso por un ejército extranjero desde la Segunda Guerra Mundial, fue el reconocimiento de estos servicios lo que puso en evidencia las deficiencias operativas en la región. La guerra encubierta y la guerra convencional se potenciaban mutuamente, porque cada vez que Ucrania aprovechaba la inteligencia, podía avanzar un poco más la línea del frente, inquietar a los servicios rusos y facilitar que sus agentes obtuvieran más información para el siguiente avance. Todo esto se unió a principios de junio de 2025 en la ahora famosa Operación Telaraña, en lo que resultó ser un esfuerzo de 18 meses. Los operativos ucranianos contrabandeaban drones y equipos de lanzamiento a Rusia, ocultándolos en cabañas de madera disfrazadas de casas prefabricadas sobre camiones. El día del ataque, los techos de las cabañas se deslizaron para abrirse en puntos de despliegue cerca de varias bases aéreas rusas. Uno de los objetivos fue Belaya, en Siberia Oriental, que está a más de 4.000 kilómetros de Ucrania. Los drones llegaron en masa y dañaron 2 bombarderos Tu-95 y 2 Tu-22 M3 que Rusia había estado usando para lanzar misiles de crucero sobre ciudades ucranianas y que eran una de las pocas opciones capaces de portar misiles nucleares. El SBU
SBU de Ucrania dijo inicialmente que había alcanzado 41 aeronaves. El ataque eliminó un tercio de los portadores estratégicos de misiles de crucero de Rusia, con daños de unos $7.000 millones. Según Zvezda, imágenes satelitales muestran la destrucción de 12 aeronaves y daños a varias más. Un alto funcionario de la OTAN calculó entre 10 y 13 aeronaves destruidas y unas 40 dañadas en total. Calculó que la operación inutilizó una quinta parte de la aviación de largo alcance operativa de Rusia. No importa la cifra, lo relevante es que Rusia ya no fabrica estos bombarderos. Cada pérdida era permanente y reducía la capacidad de Rusia para proyectar poder. Y la última campaña que emprendieron los servicios secretos fue contra la economía de Rusia. Y es aquí donde vuelven a aparecer las huellas de la CIA. Una investigación del New York Times reveló que la CIA y militares estadounidenses ayudaron a Ucrania a perfeccionar su campaña contra el sector energético ruso. En vez de atacar refinerías al azar, la planeación se enfocó en componentes más difíciles y lentos de reemplazar. En un caso descrito en ese informe, un experto de la CIA identificó un acoplador específico de una refinería cuya destrucción podría dejar la instalación fuera de servicio durante semanas. La misma lógica se aplicó a la flota fantasma de Rusia, los viejos petroleros que Moscú usa para mover petróleo sancionado por todo el mundo y mantener el flujo de dinero hacia su guerra. A la CIA también se le autorizó apoyar elementos de ese esfuerzo. Lo que comenzó en 2014 como ayuda para reconstruir un servicio de inteligencia debilitado, una década después se había convertido en una campaña conjunta para estrangular la fuente financiera de la maquinaria de guerra rusa. Y la dimensión política más amplia aquí es igual de importante. Después del enfrentamiento público entre el presidente Donald Trump y el presidente Zelensky en febrero de 2025, Washington suspendió temporalmente la cooperación de inteligencia con Kiev, y en público parecía que era el fin de la colaboración entre la CIA y el SBU. Pero la pausa resultó ser de corta duración. El intercambio de inteligencia se restableció en marzo de 2025, permitiendo que la CIA y los servicios de inteligencia de Ucrania reanudaran su estrecha cooperación. La razón es simple: por mucho que Ucrania dependiera del apoyo de la CIA se beneficiaba de agentes ucranianos infiltrados en Rusia. Ucrania comprende a Rusia de formas que la inteligencia occidental no puede igualar. Esto la hace un socio clave en inteligencia, no solo en Ucrania y Rusia, sino donde Moscú tenga influencia, incluso en Medio Oriente. ¿Cómo afecta esto a la guerra en general? El poder de Putin depende de la narrativa de que Rusia tiene garras más afiladas que Ucrania y de que inevitablemente ganaría la invasión y que sus servicios secretos pueden infiltrarse y desestabilizar a Ucrania, alineándose con la esfera de influencia geopolítica de Rusia. Moscú arderá. Esa es la advertencia que Ucrania ha dado durante meses. Putin la ha escuchado, ha intentado ignorarla, pero después de que Vladimir Zelensky lanzara 2 golpes demoledores seguidos, Putin debe darse cuenta de que el final se acerca. ¿Por qué? Ucrania podría traer la gasolina, pero será la propia gente de Putin la que encienda el fósforo. Ucrania tiene una oportunidad histórica para acabar la guerra definitivamente, ya que a Putin le acaban de informar que miembros de su propio círculo cercano comparten con Ucrania el deseo de paz. Y si la paz no llega, bueno, el segundo bombazo de Ucrania garantizará que Putin ceda ante la fuerza si no cede ante la presión. Empezaremos con el círculo cercano y dejaremos que Zelensky hable. El 10 de julio, Zelensky dio su discurso vespertino como lo hace todos los días y lo usó para enviarle un mensaje a Putin que se sentirá como una daga clavada directamente en el corazón del líder ruso. La crisis de combustible en Rusia empeora, lo cual es justo ante la negativa de Putin de acabar la guerra. Hemos hecho propuestas sobre cómo acercar la paz, dijo Zelensky. Todo iba normal, pero luego cayó la bomba. Contamos con apoyo no solo de socios globales, sino también entre el círculo de Putin respecto a la paz. Ellos entienden lo que está pasando ahí y que no hay alternativa a la paz, declaró Zelensky. Y así, de repente, el paranoico Putin se dio cuenta de que hay traidores entre los suyos, miembros de su propio círculo cercano, que no comparten su insana sed de guerra que ha causado más de 1.42 millones de bajas y contando. Entró en pánico. Putin quizás se pregunte quién lo traicionó. ¿Es solo 1 o 2 personas? ¿Unos cuantos? Todos. Pronto empezarán a especular. Francamente, nada de esto sorprendería a un líder que no fuera tan deliberadamente ignorante como Putin. Zelensky señala la crisis de combustible que sacude a Rusia, la cual, según él, fue provocada por Ucrania para que el pueblo ruso se vuelva contra su líder.
Los ataques de largo alcance de Ucrania ya pueden alcanzar cualquier parte importante de Rusia. Refinerías arden en todo el país, siendo el más notable de los ataques de Ucrania un asalto de más de 2.500 kilómetros a la refinería de Omsk en Siberia. Esa instalación nunca estuvo pensada para estar al alcance de Ucrania, ni siquiera cerca. Ahora que lo está, desde las élites que Zelensky dice rodean a Putin hasta la gente común, todos los rusos están descontentos y quieren un cambio. Mientras hablamos, casi todas las 83 regiones de Rusia están lidiando con escasez de combustible de distintos niveles de gravedad. CNN informa que en muchos lugares las filas en las gasolineras se extienden por kilómetros. Hay desesperación dentro de Rusia. Algunos piensan que esa desesperación podría hacer que Putin salte antes de ser empujado, literalmente. Zelensky no es el único que afirma que Putin tiene problemas con su entorno. El 13 de julio Metro informó que el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkner, está diciendo algo similar. Incluso entre los oligarcas, cada vez más dudan de la guerra de Putin. Muchos que hablaban de victoria hace un año ya no lo creen, reveló Tsahkner. Al hablar de la presión sobre los hombros de Putin, Tsahkner no se contuvo. Es igual de posible que un día salte por la ventana con su familia. Después de todo, cosas así pasan en Rusia. Cosas así realmente suceden en Rusia, solo que normalmente es por orden de Putin, y hay mucha más gente a la que empujan por esas ventanas que gente que salta. Tenemos un poco de perspectiva sobre la mentalidad desesperada que algunos creen que Vladimir Putin tiene ahora, mientras observa cómo su guerra contra Ucrania no solo se estanca en el terreno, pero se convierte en una lucha que Ucrania está ganando. Los drones que cruzan Rusia recuerdan a Vladimir Putin que no ha logrado proteger a su pueblo como siempre prometió. Ese fracaso duele. E incluso un autoritario como Vladimir Putin tiene que saber que hay un límite para lo que su pueblo y su círculo cercano podrán soportar antes de que, colectivamente, se cansen y se unan a Ucrania para forzar la paz que Putin no quiere. Como dijimos antes, Ucrania ha traído la gasolina. Son los propios compatriotas de Putin quienes podrían encender la chispa. Zelensky menciona a personas cercanas a Putin, lo que desata especulaciones sobre quienes, estando cerca de él, apoyan a Ucrania. Tal vez ese sea el punto. Una mención vaga de alguien que apoya a Ucrania basta para que los engranajes en la mente paranoica de Putin giren. Y es casi inevitable que el líder de Rusia esté mirando por encima del hombro mientras recuerda que ha habido rumores de golpes de Estado y motines en el pasado muy reciente. Fue apenas en mayo cuando circulaban rumores de que el exministro de Defensa ruso y ahora jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, estaba involucrado en algún tipo de complot golpista. Shoigu tiene la motivación. Después de años sirviendo bajo Putin, fue relegado de su papel destacado como ministro de Defensa a un puesto donde puede tener poco impacto real. Parece que Putin está desviando la culpa por los fracasos militares de Rusia. Shoigu podría guardar resentimiento por esto. ¿Podría ser él el miembro del círculo interno que quiere la paz solo para vengarse de Putin? Nadie lo sabe, y Zelensky no lo dice. Además de esos rumores, un exsoldado ruso lanzó una amenaza muy tangible de motín contra Putin. A finales de junio, Alexander Lunin publicó un video en Instagram donde criticó al ejército ruso por dar órdenes suicidas y sin sentido a las tropas. Afirmó que el abuso era común en el ejército. Lunin exigió una reunión con Putin, advirtió que se estaba gestando un motín, y aunque fue arrestado tras su arrebato en redes sociales, Lunin aseguró que solo transmitía el mensaje que altos funcionarios del ministerio y los servicios de seguridad de Rusia querían que Putin oyera. Más serpientes en la hierba, más miembros silenciosos del círculo interno conspirando contra Putin. Una cosa que sabemos con certeza es que Putin ha reforzado la seguridad a su alrededor, mientras todos estos rumores y muestras abiertas de descontento han estado ocurriendo. El proyecto de reportaje sobre crimen organizado y corrupción informa que el Kremlin está en alerta máxima desde marzo por rumores de golpe de Estado. Aquellos que trabajan directamente para Putin ya no tienen permitido usar sus teléfonos celulares ni tomar transporte público. Todo porque Putin tiene miedo de que sean influenciados o de que filtren detalles sobre dónde se encuentra. En la casa de cada guardaespaldas, cocinero y fotógrafo que trabaja para Putin, se han instalado cámaras de seguridad para que el líder de Rusia pueda vigilar en todo momento. Putin tiene miedo, eso está muy claro. Y ahora Zelensky afirma tener el apoyo de un círculo interno que ya parece estar a punto de desmoronarse. La paranoia de Putin solo aumentará. Pero hay otra pregunta que nadie parece hacer. ¿Zelensky dice la verdad? Quizás Zelensky mencionó que el círculo cercano de Putin quiere volverse en su contra y forzar la paz con Ucrania en su discurso nocturno para aprovechar la paranoia de Putin. Ucrania sabe hasta dónde está dispuesto a llegar Putin para protegerse.
Claro, está el nivel de seguridad extremo. Se informa que Putin pasa la mayor parte de su tiempo oculto en búnkeres subterráneos. Solo sale cuando tiene que hacer una aparición pública. Bueno, suponiendo que esas apariciones no sean solo de dobles corporales. Los ataques con drones de Ucrania han sido señalados como la principal razón por la que Putin ahora pasa tiempo en sus búnkeres. Pero tal vez se trate de algo más que eso. Tal vez Putin crea que puede controlar todo desde los búnkeres y mantener a raya a los lobos de su círculo. Pravda agrega que Putin ahora tiene más miedo que nunca a los intentos de asesinato, muy probablemente por medio de drones, pero quizá por un miembro enfurecido de la élite, que ya está harto de más de 4 años y medio de una guerra inútil que solo parece alimentar el frágil ego de Putin. Incluso la inteligencia artificial y su amenaza están afectando la mente de Putin. Tras el asesinato del ex líder supremo iraní Ali Khamenei, se dio a conocer la noticia de que el asesinato fue posible gracias al uso de IA para examinar horas y horas de videos grabados por cámaras de tráfico iraníes. Ese análisis mostró a Estados Unidos e Israel dónde estaba Khamenei. Luego siguieron bombas rompebúnkeres. Putin ahora está tan preocupado de que le pase lo mismo que está tratando de mantenerse oculto tanto como sea posible, informa France 24. El punto es que el hombre fuerte está lleno de miedo. Luego está Zelensky, frente a su gente, frecuentemente en el frente o en otros países buscando apoyo. Quizás la mención de Zelensky sobre el círculo íntimo de Putin sea una semilla cuidadosamente plantada que el presidente de Ucrania sabe que echará raíces profundas en la mente de un líder ruso que está aterrorizado de todo lo que lo rodea. Quizás no exista rebelión en el círculo íntimo. Si ese es el caso, Zelensky podría estar preparando el terreno para que Putin se lance contra sus propias élites. Y si eso sucede, la posibilidad de una traición solo aumentará. Es una situación sin salida para el líder ruso. Pase lo que pase, Zelensky diga la verdad o no, esto es una lección de cómo manipular la paranoia de Putin. Los líderes con miedo toman decisiones precipitadas, cometen errores. Zelensky podría apostar por eso, y si el presidente de Ucrania dice la verdad, eso es aún peor para Putin. Él no quiere la paz. Putin quiere que su gente respalde cada decisión loca que toma. Saber que personas en quienes debería confiar actúan a sus espaldas diciéndole a Ucrania que quieren la paz es un golpe que Putin quizá no soporte. Zelensky acaba de mandarle un mensaje a Putin con esto. Haz las paces o tu propio círculo cercano te obligará a hacerlo o te sacará del poder. Pero Ucrania sabe que Putin probablemente no escuchará. Está demasiado obsesionado, tan inmerso en su guerra que siente que no puede acabarla. O los traidores que, según Zelensky, están en su entorno saldrán de las sombras. Bueno, dice Ucrania, si la revelación sobre el círculo interno no basta, quizá la segunda sí funcione. Pero antes de revelar cuál es esa revelación, este es el programa militar donde vamos más allá de los titulares para darte la historia completa. Si no lo has hecho, suscríbete para estar al día. En su segunda revelación, Zelensky mostró a Putin un vistazo al futuro. Si Putin no acepta la paz, Ucrania va a empeorar aún más su ya difícil situación. Y lo van a hacer formalizando oficialmente una campaña de ataques en profundidad que ya está devastando Rusia. Esto no es un quizá en el futuro organicemos algo. El decreto ya fue firmado y todo es oficial. Ucrania está creando un nuevo mando de ataques en profundidad, llamado Comando de Impacto Global de Largo Alcance. ¿O LARGEC? Que centralizará todas las capacidades de largo alcance de Ucrania para reducir el poder militar ruso hasta que no pueda seguir la guerra iniciada por Putin. El LRGIC aún no está activo. Zelensky afirma que se debe nombrar un comandante para la organización y asegura que será uno de los líderes más fuertes y capaces del ejército ucraniano. Pero ya viene, pronto. Y la única manera en que Putin podrá evitar lo que el LRGIC aporta es finalmente declarando la paz. Pero ¿qué es exactamente lo que el LRGIC aporta? Zelensky explica un poco. Este mando debe enfocar el 100% de los recursos disponibles para reducir el potencial bélico ruso de manera aún más tangible. El comandante en este ámbito será fuerte y definitivamente el más experimentado, reveló el presidente de Ucrania. Claro, eso no nos dice mucho. Sin embargo, sugiere que Ucrania va a reunir todas sus diferentes unidades de largo alcance en una nueva estructura de mando, como hizo con los drones de primera línea, al crear fuerzas de sistemas no tripulados. A través de esa centralización, la información será más fácil de compartir y los ataques coordinados de largo alcance contra Rusia serán más sencillos de planear. Al menos esa es nuestra suposición. Zelensky no revela mucho, y al igual que sus afirmaciones sobre el círculo íntimo de Putin, parece hacerlo para generar más miedo en un líder ruso ya al límite. Sabemos con certeza que el LRGIC
formaliza una campaña de ataques en profundidad que ya paraliza a Rusia. En 2026 hemos visto a Ucrania aumentar el alcance, la magnitud y el daño causado por sus ataques en la retaguardia rusa, tanto en Rusia como en los territorios ocupados. Todo es un objetivo, de refinerías e infraestructura petrolera a bases militares y depósitos de municiones. El ejército ruso lo necesita para operar y Ucrania lo ataca. Y esos ataques golpean con más fuerza y mayor rapidez que nunca. Según Euromaidan Press, Ucrania ha incrementado el número de ataques en profundidad realizados contra Rusia en un 1.150% durante la primera mitad de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Estos ataques ocurren entre 500 y 2.000 kilómetros detrás de las líneas del frente, y a veces aún más adentro. Han alcanzado 172 instalaciones militares o energéticas. Estas últimas son especialmente perjudiciales para Rusia. Medios estadounidenses reportan que la producción rusa de gasolina cayó 65% por ataques ucranianos a refinerías. Y esa crisis de combustible que mencionamos antes se ha producido como resultado de esta campaña de largo alcance. Queremos destacar que el enfoque de ataques en profundidad de Ucrania ya era letal. Ahora, con el nuevo decreto de Zelensky, se va a volver aún más peligroso. Ágil, eficiente y brutal a un nivel que Rusia aún no ha visto, esa campaña de largo alcance va a arruinar a Rusia sin remedio si Putin no se toma en serio el llamado de Zelensky a la paz. Los ataques en profundidad se están institucionalizando dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se está estableciendo una rama operativa dedicada, y eso son muy malas noticias para Putin. ¿Sabes qué otra cosa es una mala noticia para el presidente de Rusia? ¿Como si le hicieran falta más? Estados Unidos cree que la estrategia de ataques profundos de Ucrania funciona. Tal vez los más cínicos crean que Zelensky alude a miembros de la administración Trump al mencionar un círculo interno que se vuelve contra Putin. No llegaremos tan lejos, pero sí hay un cambio notable en el enfoque de Estados Unidos hacia la guerra en Ucrania, pues ahora Ucrania recibe todo el apoyo, ya que Putin no aceptará la paz si no se le obliga. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió mucho el enfoque de largo alcance de Ucrania cuando se reunió con Zelensky durante la cumbre de la OTAN en julio en Ankara. Calificó el enfoque de Ucrania como una escalada, pero esta podría acabar la guerra. Trump usó la cumbre para anunciar su disposición a autorizar la producción de misiles Patriot de defensa antiaérea en Ucrania, permitiendo que Ucrania produzca sus propios misiles para enfrentar los ataques rusos con misiles balísticos y de crucero. Eso es enorme. Básicamente equivale a que Estados Unidos anime a Ucrania a seguir haciendo lo que está haciendo en materia de ataques de largo alcance, mientras también ayuda a Ucrania a dar un paso más para minimizar el impacto de la propia estrategia de largo alcance de Rusia. Putin ya no sabe a dónde voltear. Y para darle una última pequeña puya, Ucrania también ha anunciado algo más. Además del LRGIC, Ucrania también va a reestructurar el liderazgo y la gestión de sus fuerzas de asalto existentes, con el comandante del 8º Cuerpo de Asalto Aéreo del país, el general de brigada Dmytro Voloshin. Al parecer, fue elegido para liderar la nueva fuerza de reacción que supervisará la reestructuración. Llamada Fuerzas Conjuntas de Reacción Rápida, este nuevo componente de las Fuerzas Armadas de Ucrania combinará las fuerzas de asalto existentes, unidades de drones y artillería en una sola fuerza, capaz de desplegarse rápidamente a lo largo del frente, mientras está equipada con la clase de tecnología que Rusia simplemente no puede ofrecer a sus soldados. Es una reforma militar en el frente para complementar lo que Ucrania planea en la retaguardia rusa. Esto significa que las debilitadas fuerzas de Putin en Ucrania enfrentarán retos aún mayores. Respuestas rápidas a la debilidad rusa llevarán a que se libere territorio y a que los asaltos rusos sean detenidos antes de que comiencen. Entonces, ¿qué ves de todo esto? El círculo cercano de Putin pide paz, pero no lo expresan ante él, y Ucrania está lista para colaborar con esas élites para lograr la paz. Se está aumentando la presión con la formación de nuevos grupos que fortalecen las unidades de asalto y ataque en profundidad de Ucrania como nunca antes. Incluso Estados Unidos ya le está enviando señales a Putin que basta. Ucrania está ganando. Rusia no puede revertir esto. Retírense ahora o el final le llegará a Putin antes de lo que piensa. En cuanto al propio Putin, la paranoia que siempre lo ha definido como líder, ahora es su peor enemigo. El exagente de la KGB ha maniobrado hasta meterse en una situación en la que se está quedando sin opciones. ¿Qué hace ahora? ¿Escalar? ¿Llevar a Europa la guerra que él inició? Putin podría hacerlo por desesperación, pero solo obligaría a una Rusia agotada a luchar contra la OTAN cuando Estados Unidos apoya a Ucrania y los miembros europeos de la OTAN se preparan para pelear. Eso no es una buena idea. ¿Pero qué más le queda a Putin? Sus tácticas de intimidación ya no funcionan. Ucrania es quien tiene ventaja en el tema del miedo, igual que en el campo de batalla.
Putin no puede enviar más personal a la guerra en Ucrania sin movilizar, y se ha vuelto imposible para Putin ocultar el hecho de que la guerra que inició le ha salido cara al pueblo ruso. Sienten ese dolor en las gasolineras, y cada vez que ven el humo elevarse de otra refinería o fábrica que los drones ucranianos atacan. Putin tiene que enfrentar el hecho de que realmente solo le quedan dos opciones: aceptar la paz en Ucrania y después enfrentar a su círculo que ya lo tolera poco, o seguir luchando, sabiendo que Ucrania se fortalece y los ataques llegan más lejos. Miembros cercanos que buscan la paz podrían pronto decidir que solo deshaciéndose de Putin la conseguirán. Tú te lo buscaste, Putin. Ucrania solo está haciendo que pagues las consecuencias. Todos se iban a pasar unas lindas vacaciones de verano, oculto en un resort paradisíaco en el corazón de las zonas ocupadas de Ucrania. El FSB de Rusia disfrutó de un poco de sol, arena y conspiraciones. Se creían muy listos. Ucrania no consideraría revisar un resort buscando soldados rusos cuando había muchos lugares en territorios ocupados que parecían más lógicos para el FSB. Pero el FSB estaba equivocado. 100 oficiales del FSB se ocultaban en un resort de playa. Pero sus vacaciones acabaron en el infierno. Lo que sucedió cuando Ucrania los encontró fue brutal y eficiente. El lugar era Jersón, donde decenas de empleados del FSB habían montado un centro de coordinación en un complejo turístico del Oblast. Había decenas de vehículos en el lugar, junto con guardias armados y puntos de control que controlaban el acceso. El FSB también ha creado refugios subterráneos que rodeaban su base, con barreras de ingeniería para impedir acceso a personal no autorizado. Si querían ocultar lo que pasaba en el complejo, el FSB no lo hacía bien. Una de las organizaciones más secretas de Rusia parecía empeñada en revelar el secreto. Tal vez creían que Ucrania tenía capacidades de observación tan limitadas que solo debían esforzarse mínimamente en ocultar su actividad. O peor para Rusia, al FSB no le importaba. Arrogantes creyendo estar a salvo, estos empleados del FSB quizá pensaron que no importaba si había señales de en qué habían convertido el resort de Jersón. Pero aprendieron una dura lección. Vaya que aprendieron, Ucrania descubrió la ubicación del resort y desató una tormenta de fuego. Esto es lo que sabemos. Ucrania decidió combatir fuego con fuego. El FSB es el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. El contrapeso perfecto para el FSB es el SBU de Ucrania, o Servicio de Seguridad de Ucrania. Son similares en funciones, pero no en capacidades. El SBU asignó a su célebre Centro de Operaciones Especiales Alfa la tarea de destruir la base del FSB. Alfa tiene una gran reputación, según un informe de Defense Express del 19 de julio. Esta sola unidad del SBU ha registrado más de 50.000 bajas de tropas rusas desde el inicio de 2026. Hay soldados rusos que eliminar. Este es el equipo que Ucrania quiere para hacerlo. Alfa no decepcionó. Usando 13 drones, la unidad Alfa atacó la instalación del FSB una y otra vez. Los oficiales del FSB, que tomaban el sol en el resort, sintieron el calor subir de golpe cuando enormes incendios estallaron en toda la instalación. Esto no era su idea de broncearse. El resort quedó completamente calcinado en un abrir y cerrar de ojos. El engaño del FSB terminó por completo. Hablando sobre el ataque, el SBU fue directo en su evaluación. Fuerzas especiales del Centro de Operaciones Especiales Alfa del SBU atacaron con éxito el centro de coordinación y el lugar donde estaban los oficiales del FSB, que estaba en una casa de huéspedes en la región de Jersón ocupada temporalmente, según se informó en una publicación de Telegram, añadiendo que el ataque fue parte de un plan de 40 días para el SBU delineado por el presidente Vladimir Zelensky semanas antes. No volveremos a hablar de ese plan. Podría cambiar la situación en Ucrania. Respecto a lo destruido por el SBU, esa sigue siendo la gran pregunta. Actualmente hay varios incendios grandes en el complejo turístico de Jersón. ¿Sabemos cuántos personal del FSB cree el SBU que había en la base del complejo turístico? Había alrededor de 100 personas y más de 70 vehículos en el territorio de la instalación. Probablemente muchos personal del FSB fueron víctimas de los incendios masivos, junto con la destrucción de vehículos. Ucrania prefiere no adelantar sus informes. La magnitud real de los daños aún se está evaluando al momento de la creación de este video. Lo que sabemos con certeza es que Ucrania acaba de asestar un golpe devastador contra el FSB. Supuestamente está lleno de miembros élite del ejército y servicios de seguridad rusos. Sabemos que Ucrania atacó un centro de comunicaciones. Esto impactará el frente en Jersón. Es probable que el FSB coordine asaltos y misiones especiales desde su refugio en el complejo turístico. Ya no.
el sol y la arena han sido reemplazados por llamas abrasadoras. También tenemos algunas imágenes del ataque, publicadas por el SBU en X y Telegram. El video respalda cada afirmación sobre la unidad Alfa y su eficiencia implacable. El SBU no reveló la fecha exacta del ataque ni la ubicación precisa del complejo turístico. El Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, sugiere que imágenes geolocalizadas muestran que fue en una región llamada Shasliustava, que está a unos 130 kilómetros de la orilla occidental del río Dnieper. Lo que sí sabemos, gracias a las imágenes, es que el FSB parece haber estado prácticamente indefenso en su base oculta. Varias veces vemos la toma captada por un dron FPV, mientras ese dron se estrella contra parte de la instalación. Los edificios son alcanzados, explosiones masivas son grabadas por drones de reconocimiento que vuelan muy por encima de la zona objetivo. Solemos ver las llamas de un objetivo destruido mientras un dron se dirige al siguiente. Hay una toma donde el personal del FSB huye mientras un dron se acerca para atacar. Es improbable que ese personal del FSB haya sobrevivido. La última toma es la más reveladora. Un dron de reconocimiento sobrevuela el área devastada, grabando imágenes tras el ataque de Ucrania. Vemos llamas por todas partes. Edificios enteros han estallado en llamas. El personal del FSB atrapado en esos edificios no tenía esperanza de escape. El complejo turístico se ha transformado en un infierno. Rusia convertiría el lugar que debería dar alegría a sus visitantes en otra pieza de la máquina de guerra de Putin. La unidad Alfa del SBU acabaría con cualquier parecido que aún le quedara a la base con un complejo turístico. Nadie irá de vacaciones a esta zona de Jersón nunca más. Ahora, lo que queda del FSB debe buscar un nuevo escondite en la región. En cuanto a los drones que usó Ucrania, el SBU no ha revelado nada. Sin embargo, podemos especular. Por la magnitud del daño y el tamaño de las explosiones en cada ataque exitoso, es probable que los drones FP-FP2 fueran el arma usada para destruir el escondite del FSB. Si fuera así, este dron sería la opción ideal. No es exactamente un dron FPV, pero tampoco es exactamente el tipo de dron a reacción que Ucrania usa para atacar objetivos dentro de Rusia. El FP-FP2 es un gigante de ataque intermedio que entrega poder explosivo a cualquier objetivo que golpea. Desarrollado por Firepoint y en uso desde 2025, el FP-FP2 es un dron de ala fija que tiene una velocidad máxima de 205 km por hora y un alcance operativo de aproximadamente 200 km. Ideal para atacar objetivos en territorios ocupados tras las líneas enemigas. El dron puede transportar una carga útil de hasta 105 kilogramos y también permanece en el aire hasta por 2 horas y media. De nuevo, eso es perfecto. Se necesita aproximadamente 1 hora para alcanzar su rango máximo de operación. Y luego hay tiempo suficiente para hacer ajustes antes de que se ataque un objetivo. La unidad Alfa también está muy bien entrenada en el uso de estos drones. Una serie de ataques realizados en febrero lo demuestra. Con esos ataques, la unidad Alfa destruyó depósitos de municiones y puestos de mando en la retaguardia rusa. Esos ataques solo muestran el uso del FP-FP2 por el SBU. Por eso se confía en este dron para causar estragos en el complejo turístico que el FSB usó como base de comunicaciones. Independientemente del modelo de dron, fue clave en el ataque al FSB. Lo que logró la unidad Alfa puede marcar una gran diferencia en la guerra en Ucrania. Hay varias razones por las que, pero antes de profundizar en ellas, te recordamos rápidamente que estás viendo el programa militar. Si nuestro canal te está aportando información, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más de nuestro análisis sobre los recientes ataques ucranianos. La primera de las razones que acabamos de mencionar es algo que mencionamos antes en el video. Este ataque contra el FSB fue parte de la campaña de 40 días de ataques que Zelensky anunció en junio, diseñada para paralizar el potencial militar y económico de Rusia. Ese anuncio fue el 25 de junio, así que estamos apenas pasando la mitad de los ataques. Eso preocupará a Rusia. Ucrania destruye importantes centros de comunicaciones del FSB a mitad de su campaña. El Kremlin estará muy preocupado por lo que el SBU prepare para el clímax de esta campaña peligrosa. Y cuando decimos peligrosa, nos referimos al contexto de muchas bases y equipos rusos quedando hechos pedazos. Zelensky encargó al SBU realizar la campaña de 40 días. Usa principalmente drones para atacar objetivos en la retaguardia rusa. Ucrania incluso dio una pista temprana sobre el tipo de objetivos que atacaría como parte de la campaña, ya que el anuncio de Zelensky coincidió con ataques contra un depósito de petróleo en el Krai de Krasnodar y ataques a un par de refinerías de petróleo ubicadas en Ufa, que se encuentra en la República Rusa de Bashkortostán. El mensaje es que si los drones del SBU pueden alcanzarlo y sirve a los objetivos de guerra de Putin, es un objetivo. Esa es nuestra suposición al menos.
Ucrania ha mantenido en secreto los objetivos precisos que quiere atacar y las tácticas que usará. Esto significa que solo sabemos que un ataque formó parte de la campaña de 40 días después de los hechos, y solo si Ucrania decide revelarlo. Eso es inteligente. No reveles tus planes a Rusia hasta que los oficiales del FSB estén ardiendo. Zelensky eligió al SBU por una razón muy específica al anunciar esta campaña. El SBU ha mostrado los mejores resultados en la defensa de las posiciones ucranianas en el frente durante meses, gracias al uso de distintos drones. El Centro de Operaciones Especiales SOC Alpha es el líder en cuanto a los resultados de destrucción de personal y equipo de las fuerzas ocupantes, dijo durante su anuncio. La unidad Alpha ya estaba a la cabeza en cuanto al potencial destructivo de Ucrania contra Rusia. Acaba de sumar un trofeo enorme a su colección con el incendio de la base recreativa del FSB. Lo que vemos en esta campaña es doble. Ucrania ha creado tantos tipos de drones que casi ningún lugar en la retaguardia rusa está a salvo, ya sea el objetivo en Ucrania ocupada o en Rusia. Por ejemplo, la refinería de Ufa está a unos 1.400 kilómetros de Ucrania. Ese fue el objetivo que el SBU usó para lanzar la campaña de 40 días. Jersón está mucho más cerca. Y ese es el punto. Si se trata de un objetivo de alto valor que Rusia realmente necesita, el SBU y la unidad Alpha tienen un dron para ello. En segundo lugar, la campaña de 40 días demuestra lo extensa que es ahora la red de inteligencia de Ucrania. Recuerda, el FSB debía ocultarse en el centro vacacional de Jersón. Quizá no lo hacía bien, pero se suponía que era una base secreta. El SBU la encontró y la destruyó. Eso es lo que ha estado haciendo desde hace semanas, mientras atacan objetivo tras objetivo. Más allá de los objetivos en sí, la inteligencia de Ucrania es tan avanzada que puede guiar los drones que lanza a través de brechas en las defensas aéreas rusas para golpear objetivos a cientos y a veces miles de kilómetros dentro de Rusia. Eso cambia las reglas del juego. Esto indica que Ucrania sabe más de lo que Rusia cree y que nada en Rusia está seguro. El objetivo principal de esta campaña de 40 días es dañar el potencial militar y económico de Rusia, que es lo que ha estado haciendo el SBU. Militarmente, el SBU ataca cualquier cosa que tenga que ver con el mando y la coordinación rusos. Eso es lo que vimos en Jersón. Un centro de comunicaciones colapsó, impactando fuertemente a las fuerzas rusas en primera línea. Económicamente, el SBU ataca refinerías, depósitos de petróleo, centros de transporte y buques cisterna de la flota fantasma en el Mar Negro y en el Mar de Azov. Todo esto es petróleo y combustible que Rusia no puede exportar. E incluso si estos productos no estaban destinados a venderse en el extranjero y eran para uso interno, Rusia pierde dinero. El petróleo y combustible quemados deben reemplazarse, y eso no sale barato. Esta presión empieza a dar frutos. La campaña de Ucrania contra el combustible ruso ha causado escasez en Rusia y territorios ocupados, especialmente en Crimea, que cada vez está más aislada. La campaña de 40 días forma parte de una operación de presión que obliga a Putin a ver lo que espera a sus soldados y su gente en invierno. El combustible arde ahora. Ucrania seguirá atacando infraestructura energética conforme baje la temperatura. Aquí también existe un interés propio para Ucrania. Ucrania es un país frío en invierno y Rusia ha aprovechado esto atacando la red energética de Ucrania. El invierno de 2025 fue particularmente difícil para Ucrania, ya que los ataques rusos dejaron sin electricidad y calefacción a grandes sectores de la población, a menudo durante varios días seguidos. La presión ucraniana ahora podría dar frutos al obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, quizás evitando otro invierno difícil. Ucrania aprovecha sus ventajas en su campaña de 40 días. Supera a Rusia en tecnología. Lo demuestra la aparición de drones con inteligencia artificial. La defensa aérea con drones es otra ventaja de Ucrania. Esa tecnología está surgiendo ahora y el SBU y la unidad Alpha muestran cómo puede usarse. La continuación de la campaña de 40 días es una razón clave por la que este ataque podría cambiar las reglas para Ucrania. Otra razón es lo que Ucrania atacó, el FSB. Oficialmente, el FSB es un organismo ejecutivo federal que trabaja para proteger a la propia Rusia. La seguridad nacional, el contraterrorismo y la protección fronteriza son responsabilidad del FSB. Y la protección de Putin ante amenazas reales o imaginarias que Putin ve en las sombras. Estas tareas no incluyen atacar a Ucrania, pero el FSB lo ha hecho. Indica una desviación de cuál se supone que es la función de la organización. El trabajo del FSB es más turbio de lo que Rusia dice. Gracias a un informe de agosto 2022 de Business Insider, sabemos que el FSB se estaba preparando desde al menos 2019 para la invasión a gran escala de Ucrania y había quintuplicado su tamaño entre ese entonces y 2022. El FSB no busca realmente proteger los intereses rusos. La agresión contra Ucrania lo es, al menos durante el tiempo que le tome a Rusia someter a Ucrania.
Desde la invasión de Putin, el FSB pasó de organización civil a militar. El King's College de Londres afirma que los oficiales del FSB no estarán en el frente. En cambio, se dedican a actividades mucho más malévolas, a menudo en la retaguardia ucraniana o rusa. En Ucrania, el FSB manda espías para obtener información y apoyar el esfuerzo bélico ruso. En la retaguardia rusa, en Rusia y la Ucrania ocupada, los agentes del FSB suelen participar en lo que la universidad llama la filtración de ciudadanos ucranianos. Esto implica identificar a posibles colaboradores y sacar de las calles a quienes sean un peligro para Rusia. El FSB utiliza tortura, minería de datos e inspección de cuentas en redes sociales, todo para aprender lo más posible y proporcionar pruebas de sus falsas condenas contra ciudadanos ucranianos. En resumen, el FSB se ha convertido en un cáncer dentro de Ucrania. Ese es su trabajo ahora. Ser una fuerza maligna dedicada a dañar a Ucrania, no a proteger a Rusia. Al eliminar la instalación del FSB en Jersón, Ucrania golpeó a una de las organizaciones más turbias de Rusia en su territorio. Ucrania espera que los oficiales del FSB hayan sido consumidos por las llamas junto con los edificios. Cada oficial caído es un espía ruso profesional y bien entrenado que es muy difícil de reemplazar. Aunque la mayoría del centenar aproximado de efectivos en el resort de Jersón sobrevivió, han perdido equipo de comunicaciones y quizás datos clave. Esto crea oportunidades para Ucrania. Ahora pueden llevarse a cabo ataques futuros que antes el FSB quizá veía venir. Los planes de ataques a Ucrania se desvanecieron. El FSB dejó de ser un factor en Jersón, al menos por ahora. Esta región ha estado parcialmente ocupada por Rusia desde que comenzó la invasión. Ucrania busca reducir al máximo la efectividad de Rusia en Jersón. Eliminar la presencia del FSB en Jersón es un gran paso. Es el más reciente de varios movimientos poco reportados que Ucrania hace para debilitar a Rusia en Jersón. Reuters informó a finales de junio que el gobernador títere de Jersón, Vladimir Saldo, afirmó que los territorios ocupados por Rusia en la región están sin energía tras ataques ucranianos a la infraestructura de combustible y energía. En su informe del 20 de julio sobre el estado de la ofensiva rusa, el ISW dijo que ni las fuentes rusas ni las ucranianas habían reportado algún movimiento en tierra en Jersón. Eso es bueno para Ucrania. Eso sugiere que ya existía un estancamiento antes del ataque a la instalación del FSB. Ahora esa instalación ya está fuera de servicio. Ucrania puede haber creado oportunidades para contraatacar. Ha ganado tiempo para reforzar fortificaciones porque los soldados rusos en el frente entran en pánico y retrasan asaltos al cortarse la comunicación con sus jefes del FSB. En última instancia, lo que el SBU y su unidad Alfa acaban de mostrarle a Rusia es que no puede ocultarle nada a Ucrania. Ucrania siempre descubre lo que Rusia intenta ocultar. Unos 100 empleados del FSB lo aprendieron por las malas. Disfrutaban unas breves vacaciones de verano en la ciudad ocupada de Jersón, pero están en guerra y Ucrania les dio un recordatorio letal de eso. Ucrania suele encontrar lo que Rusia oculta y envía drones para destruirlo. Lo mismo ocurrió en Donetsk apenas unos días antes del ataque en Jersón. Rusia ocultaba un depósito de combustible en una fábrica de concreto abandonada. Ucrania lo encontró y desató la Operación Infierno para destruirlo. Descubre más viendo nuestro video. Si te gustó este análisis sobre la última victoria de Ucrania contra Rusia en el FSB, suscríbete al programa militar para ver qué tenemos preparado después. Gracias por vernos.